cuando estudiamos memoria y el otro correspondería a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Bien, pues sobre esos cambios que ocurren a nivel macroscópico, a nivel microscópico también, ¿qué repercusión tiene el envejecimiento en la función, en la cognición, más que en la función, en la cognición? Bien, pues las funciones que se ven más afectadas con el proceso de envejecimiento son aquellas más relacionadas con la memoria, sobre todo con la memoria operativa y la memoria declarativa, y con las funciones ejecutivas. Función ejecutiva como la capacidad para planificar, poner en marcha, ejecutar una acción con un determinado fin. Hoy sabemos que el proceso de envejecimiento, debido a que las partes de nuestro cerebro que más se van a ver afectadas son lo que llamábamos el hipocampo, que se encuentra en el lóbulo temporal, y la zona prefrontal, zona tremendamente interesante, la zona prefrontal, porque es una zona que más nos diferencia de chimpancé y gorila, ¿no? Son funciones ejecutivas, es memoria operativa y memoria declarativa. Con respecto, como le decía, a esas funciones ejecutivas, su localización principal, dentro de una visión muy organicista, digo su principal localización porque luego veremos si nos da tiempo algo más, se localiza en ese córtex prefrontal. Y entonces lo que existe es una afectación en la planificación, en la flexibilidad y en la atención selectiva, como algo que caracteriza el proceso de envejecimiento y que no es demencia. Por lo tanto, alteración en la capacidad de planificar, en flexibilidad cognitiva y en la atención. Con respecto a la memoria, bueno, pues existen datos de afectación, sobre todo, como llamamos, de la memoria declarativa y de la memoria operativa. La memoria operativa también muy localizada en córtex prefrontal y la memoria que llamamos declarativa, la del recuerdo inmediato, tanto como la del recuerdo demorado, más localizada en las regiones del hipocampo, en las regiones temporales. Pues bien, yo diría que desde el punto de vista así en general, el envejecimiento produce simplemente esas cosas de deterioro. Incluso se sabe cómo hay algunas áreas de la cognición, sobre todo el lenguaje, que se enriquecen con el envejecimiento fisiológico, con el envejecimiento sin patologías, ¿no? Bien, por lo tanto, todo lo que se salga de esta afectación en la memoria declarativa operativa o en la función ejecutiva, todo lo que salga de ahí empezaría a encontrarse dentro de lo que sería el proceso morboso o el proceso patológico. ¿Que va a abocar en una enfermedad de Alzheimer? Sí o no. Y como les decía, envejecimiento no es igual a demencia. Miren, esto es un artículo publicado en Neurology ahora más o menos un año y medio, de una mujer de 105 años, danesa, que con 97 años fue a su médico, bueno, porque nunca había ido al médico, ¿no? La estaba viendo, y, mire, pues voy a venir y quiero que, pues yo cognitivamente estaba muy bien, voy a venir a mis revisiones periódicas y lo que sí quiero es que el día que yo fallezca donar mi cerebro. Bueno, esta señora se seguía, era una señora que estaba alerta, interesada en las noticias, tenía un déficit de visión y vean ustedes ahí una valoración que se le hizo a esta señora con 105 años, ¿no? Fluencia verbal, dígitos directos, dígitos inversos, mini-mental. Era una señora cognitivamente aceptable, intacta. Bueno, cuando falleció, eso es su cerebro, en la cual se ve un poquito ahí arriba de atrofia hipocampal, y estas son dos cortes histológicos donde tenía muy poquitos ovillos y muy poquitas placas amiloides, que son un poquito los marcadores de enfermedades. Es decir, teníamos una señora de 105 años que cuando fallece no tenía enfermedad de Alzheimer, ni clínica ni patológicamente. ¿Y qué era lo que tenía? Pues un aneo de estómago. Falleció por un cáncer de estómago. Por lo tanto, si dijésemos envejecimiento es igual a demencia, esta persona que falleció a los 105 años, en su cerebro debería de tener algún dato que animase a pensar que envejecimiento y demencia es un continuo. Y en parte, todo lo que conocemos de esto se lo debemos al estudio de las monjas, el Nun Study, es decir, personas, las monjas de clausura, que decidieron donar su cerebro a la ciencia, y lo mismo que ocurría con esta mujer de 105 años, eran monjas de clausura, con los mismos hábitos, la misma vida, el mismo tipo de vida.
siempre en la monja de clausura se levantan, comen, hacen lo mismo. Por lo tanto, la influencia del entorno no es mucha. Se les valoraba y después, cuando fallecían, cedían su cerebro. Y a partir de ahí empezamos a conocer muchísimas cosas que han puesto en duda casi todo lo que habíamos pensado sobre la enfermedad de Alzheimer. Fíjense, para acabar esta primera parte, la relación envejecimiento cerebral y demencia y Alzheimer sería un desbalance entre lesión y reparación. Es decir, como consecuencia, veis ahí del entorno, como consecuencia de factores genéticos, pero ojo, es otro concepto que ha cambiado. Nuestros genes no se modifican, pero la expresión de nuestros genes sí, en función del entorno. Y el envejecimiento puede darnos lugar a una lesión neuronal. Esto ocurre en todo nuestro organismo, es decir, todo nuestro organismo desde que nacemos estamos sometidos a lesiones. Lo importante es que nuestro organismo tiene sistemas de reparación preciosos y que funcionan generalmente bien, hasta que dejan de funcionar y entonces es cuando aparecen las patologías. Lesión neuronal, respuesta reparadora. Y esta respuesta reparadora nos puede llevar a una conservación neuronal, nos puede llevar a una pérdida neuronal y ser el comienzo de una demencia, de una enfermedad de Alzheimer, o a una disfunción neuronal y entraríamos en un camino, en un campo muy resbaladizo, que algunos asimilaron a lo que podría ser el deterioro cognitivo leve. Bien, esto es un poco lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Los que sospechan que es un continuum, como estos autores, dicen que el continuum de la enfermedad de Alzheimer empezaría en el envejecimiento. Bien, parece ser, y ya ven ustedes, como desde que hablamos como demencia y envejecimiento se separan, luego hay algo que ocurre que separa a ambas entidades. El envejecimiento va por un lado, la demencia va por otra. Pero sí es claro que los pacientes con demencia tienen una parte muy al principio, en lo que llamábamos fase preclínica, en la cual van prácticamente unidos envejecimiento y demencia. El modelo por el cual se desarrolla la enfermedad de Alzheimer es este modelo de cascada. Al final, la edad, los factores de riesgo, van a llevar a lo que es la muerte neuronal, la disfunción sináptica y la demencia. Bien, pues en esto es en lo que estamos un poquito metidos. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer un acercamiento a la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista preventivo? Y esto es algo que creo que es muy importante. Es decir, ¿se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? Esto es una pregunta, es la pregunta del millón, que no tiene respuesta lógicamente, pero sería impensable hace unos años plantearse este tema. ¿Se puede prevenir? Bueno, hoy ya no es una pregunta tan rara, ya podemos empezar a hablar de esto. Y podemos empezar a hablar porque empezamos a conocer cómo el envejecimiento y sobre todo la enfermedad de Alzheimer es un modelo dinámico, no es estanco, tengo o no tengo enfermedad, sino que la enfermedad empieza muchísimo antes. Es lo que llamamos enfermedad de Alzheimer preclínica. Es decir, estamos en condiciones probablemente de diagnosticar la enfermedad antes que aparezca. Y como ven, lo primero que aparece son depósitos de proteínas amiloides, de proteína tau, algo que seguramente conocerán ustedes, antes de que ocurra todo eso. Diagnosticar enfermedad de Alzheimer sin tener enfermedad de Alzheimer. Y este es el gran reto. Es decir, ¿cómo puedo yo diagnosticar una enfermedad de Alzheimer sin tenerla? Era lo que llamamos la enfermedad de Alzheimer preclínica. Porque sí que actuamos sobre esta situación, sí que vamos a poder modificar la historia natural de la enfermedad de una forma definitiva. Bien, para los que, como andamos mal de tiempo, para los que quieran, hay métodos, tenemos métodos para identificar estas situaciones de enfermedad de Alzheimer preclínica. Métodos de investigación, como es la determinación de una proteína amiloide en líquido cefalorraquídeo o la realización de una técnica que es la técnica de PET, de tomografía por emisión de positones que no capten beta amiloide. Y dentro incluso, fíjense, de esa fase que llamamos enfermedad de Alzheimer preclínica tenemos hasta 3 estadios. El estadio 1, que solo es amiloidosis, el estadio 2, que es neurodegeneración, y el estadio 3, que, como ven, se implicaría ya en lo que sería el deterioro cognitivo leve. Esto es para los que les guste el fútbol, esto es la final de la Copa de Europa entre Alemania e Inglaterra y era un gol fantasma y no se dio el gol. Es decir, como ven, el gol entró, pero el árbitro nadie lo vio. ¿Por qué? Sin embargo, si vemos que la cámara estaba puesta en un lado, se ve perfectamente que había entrado el balón.
¿Esto qué les quiero decir yo con esta parábola? Es decir, no vemos la enfermedad de Alzheimer en fase preclínica porque no la evaluamos correctamente, porque no la estamos viendo en el perfil. Existe. Luego, probablemente todos nuestros esquemas tendrán que cambiar para poder discernir cuándo existe esta enfermedad, porque la enfermedad existe. ¿Bien? Y este sería el esquema complejo en el cual los biomarcadores empiezan a jugar una parte muy importante en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Bien, estos son datos, biomarcadores como podría ser la oxidación de nuestro RNA, biomarcadores como podría ser la medición en líquido cefalorraquídeo de determinación de proteínas beta-amiloide, proteína tau, determinación del genotipo del ApoE, o algunas otras cosas que hacemos, como nosotros hacemos, que este es un marcaje de células, marcando la oxidación del DNA, y este sería una célula, un leucocito, extraordinariamente oxidado en un paciente con enfermedad de Alzheimer, que deja esa cola, de arriba a la derecha sería un leucocito normal, el otro es uno muy oxidado. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer preclínica existe un fenómeno de oxidación importante, ¿no? O incluso marcadores algo tan de moda como los omega 3, esto que aparece en anuncios, ¿no?, en la tele, Pues hoy parece ser que los pacientes o las personas, mejor dicho, personas que tienen niveles bajos en sangre de omega 3 tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad, demencia, enfermedad de Alzheimer. A veces no solo son marcadores que llamamos líquidos, sino tenemos que ir a técnicas, evidentemente, de investigación, como son técnicas de resonancia, biomarcadores, y en la cual identificamos en población intacta, en población sin deterioro cognitivo, cómo hay ciertas áreas del cerebro, sobre todo las que yo les había relacionado, la zona prefrontal y la zona del hipocampo, donde en personas normales ya están más atrofiadas. Y esas personas son las que luego, con el tiempo, se convierten en pacientes con Alzheimer. Muy interesante saber la carga que tienen de proteína beta-amiloide un anciano sano. Y vean ustedes cómo hay una clara relación entre algunos funcionamientos, como la memoria de trabajo, la memoria del recuerdo, el razonamiento fluido, la velocidad de procesamiento de la información o la capacidad cristalizada, que se relacionan con la presencia de proteína beta-amiloide. O con algunas otras técnicas también de neuroimagen para poder ver proteína tau. Como digo, técnicas, sería esta, en la cual por técnicas de PET podemos ver en personas sin deterioro cognitivo, aquellas personas sin deterioro cognitivo tienen acúmulo de estas proteínas. Estas personas seguidas en el tiempo serían las personas que irían hacia enfermedad de Alzheimer. Pero evidentemente estas técnicas son técnicas costosas, técnicas en el mundo de la investigación, y a nosotros nos gusta ser eminentemente prácticos, y teniendo estas técnicas como las tenemos para ser nuestra referencia, se empiezan a poner en marcha algunos. El mundo de la neuropsicología está trabajando sobre cómo poder utilizar herramientas que nos discriminen. Bien, este es un estudio de reciente publicación sobre 121 personas que eran cognitivamente normales y que se les fue valorando hasta su muerte. Cuando fallecían, donaban su cerebro y se les clasificaba en personas normales, habían fallecido pues por un cáncer de estómago, por lo que hubiesen fallecido, y aquellas otras personas que cuando sacábamos su cerebro tenían datos que ya nos hacían pensar en una enfermedad de Alzheimer preclínica, porque no tenían datos. Se hacía un seguimiento a 7,7 años y medio y fíjense, se les pasó una batería cognitiva. Bien, pues estos datos, fíjate, vienen a decir que aquellas personas que cognitivamente intactas se les somete a una valoración neuropsicológica intensa y que tienen alteraciones en las praxias constructivas, retraso en el recuerdo de una lista de palabras y fluencia verbal categorial alterada, esas tres parámetros, tres componentes de la batería, serían los marcadores para poder decir que esa persona clínicamente normal serían convertidores. En este sentido, nosotros hemos desarrollado una batería, la parte de la neuropsicología, el TMS, que lo que hace es lo mismo, trabaja sobre todo con memoria de recuerdo, sobre memoria de estrategias, la memoria de estrategias. Entonces vemos cómo la influencia que tiene la memoria de estrategia en el envejecimiento y vemos claramente cómo algunas funciones ejecutivas que tienen que ver con memoria son las que más se alteran en población
normal, envejecimiento normal, pero que cuando le hacemos una técnica de resonancia tienen ya atrofia. Bien, existen por lo tanto muchos biomarcadores. Trabajamos en redes. Probablemente lo que más se está trabajando actualmente desde el punto de vista de la valoración neuropsicológica son redes, ya estamos acabando, son redes, es decir, trabajamos en redes. Y como esas redes, más que áreas cerebrales, están hablando de conectividad. Fíjense, algo también que ha pasado durante cierto tiempo desapercibido, es decir, en las fases muy iniciales de la enfermedad de Alzheimer, en las fases preclínicas, existe no solo el depósito de beta-amiloide, proteína tau, etcétera, sino empiezan a haber fenómenos de pérdida de conectividad entre las áreas, ¿no? Bien, más datos, más referencias que tienen ustedes por si quieren entrar en el apasionante mundo de estas redes, cómo se trabajan. De tal manera que el gran reto que tienen ustedes como investigadores, el gran reto que tenemos todos, y nos lo decían ya en el año 2010, es el tiempo de empezar a hablar de prevención. Y empezamos a hablar de prevención y lo tenemos que hacer trabajando entre todos. Trabajamos los médicos, trabajan las enfermeras con educación sanitaria, trabajan las psicólogas con terapias en el área cognitiva, lenguaje. Interesantísimo el trabajo de las terapeutas y de los fisios por el tema de psicomotricidad y ejercicio. Está bastante bien establecido. Pero yo les diría una cosita más. Trabajemos también en interdisciplinaridad o en transdisciplinaridad, no en el tratamiento, en el diagnóstico. El diagnóstico es una misión también de todos, no solo del médico, no solo del neurólogo, sino del fisio, del rehabilitador, del terapeuta, que nos estudie las actividades avanzadas de la vida diaria, cómo pueden ser marcadores diagnósticos, de las neuropsicólogas, por supuesto, que nos den instrumentos sencillos, fáciles, de los radiólogos, de los neuroradiólogos, de los genetistas. Es decir, es un trabajo de todos. Y fíjense, en ese sentido les traigo esto porque yo creo que es una forma como se debe trabajar. Esto es un artículo publicado en Alzheimer Dementia del 2010. Es un artículo sin resultados, simplemente ponen un proyecto, que es el proyecto Estados Unidos-Israel. Es un proyecto longitudinal para conocer la relación envejecimiento sano y demencia en fase preclínica. Lo pongo como ejemplo de cómo se debe trabajar. Probablemente ahora que estamos, y es una relación con Portugal, ¿no? Es decir, la posibilidad, yo dentro de 15 días estoy en Lisboa en una reunión de geriatras hispano-portugueses, ¿no? En el hecho de que probablemente trabajando juntos la base de datos que vamos a tener es muchísimo mayor. Bien, con esto acabo y acabo evidentemente, como no podía ser de otra manera, con aquella persona que ha liderado y que sigue liderando incluso todo lo que es la neurología y las neurociencias, don Santiago Ramón y Cajal. Sabéis que publicó un libro que se titulaba El mundo visto a los 80 años y he extraído dos frases de él. Dice, una es verdaderamente anciano psicológica y físicamente cuando se pierde la curiosidad intelectual y cuando con la torpeza de las piernas coincide la torpeza y la premiosidad de las palabras y el pensamiento. Para los que estamos en contra del anti-aging, decía don Santiago Ramón y Cajal, no deben preocuparnos las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Tales arrugas metafóricas, precoces y indolentes, tardan en presentarse en el viejo activo, envejecimiento activo, lo decía ya don Santiago, acuciado por la curiosidad y el ansia de renovación. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente por su atención.